a los que escuchan este medio de comunicación. Sí, efectivamente nosotros el día viernes fuimos convocados en la Comisión de Educación Sindical. Esa Comisión de Educación Sindical tiene que ver con el tema del seguro educativo, el 5% del seguro educativo asignado a las organizaciones sindicales. Recuerde que ese gran monto que es el seguro educativo, en el caso de las organizaciones sindicales, nos toca el 5%. Entonces hay un decreto que rige la utilización y el funcionamiento del SET, que es el que administra ese seguro educativo. Nosotros fuimos convocados a esa reunión, pero hubo una situación ahí en la que realmente se tornó difícil porque no se cumplía con lo que señala el decreto 2 del 18 de enero del 2012, que es el que rige pues, el funcionamiento de la Comisión de Educación Sindical. Entonces, eh, la convocatoria que se hizo para esa reunión no se hizo sin tomar en cuenta el artículo 7 de ese decreto que establece que para poder convocar a esa reunión efectivamente tiene que ser a esa reunión ordinaria con 7 días de anticipación, pero debe en esa convocatoria juntarse lo que tiene que ver con la agenda de la reunión. Y en esa agenda de la reunión debe entregarse, pues, para que tengamos anuencia de qué es lo que se va a discutir en esa reunión. Sin embargo, la convocatoria se hizo sin la agenda de esa reunión, que fue uno de las fallas, pues, que se cometió. Y entonces cuando se va a dar, se desarrolla la reunión, se entrega la agenda en la misma y esa agenda incluye lo que tiene que ver con el presupuesto de educación sindical que debe ser distribuido entre las distintas organizaciones, incluso al IPEL, que se queda con más del 50% de ese presupuesto. En esa reunión, que estaba presidida por la viceministra de Trabajo, la licenciada Ana Gabriela Soderón, ella presentó la agenda y en uno de los puntos de la agenda señalaba la presentación y discusión del presupuesto del 2025. Yo debo decir que ese presupuesto debió de discutirse en el 2024, pero faltando 3 meses para finalizar el año es que se convoca a esta reunión para discutir ese presupuesto. Eh, Obviamente esta agenda seguía violando lo que es el decreto 2 de enero del 2018. Y la verdad es que nosotros nos dio mucho pesar porque no se estaba tomando en cuenta lo establecido en lo que tiene que ver con las subcomisiones. El artículo 12 que habla de las subcomisiones, se habla de la subcomisión de monitoreo, la comisión de presupuesto y se habla también de la comisión que tiene que ver con lo que tiene que ver con los programas de capacitación. Entonces, en esa subcomisión de presupuesto es donde se debió presentar la propuesta de presupuesto para 2025, pero se estaba haciendo en la comisión. Obviamente eso es violar las normas del decreto. Y allí, pues, en esa reunión desarrollada en el día viernes, se quiso imponer una agenda que violaba fragantemente lo que era el decreto 2 del 18 de enero del 2012. La verdad es que nosotros lo que estábamos exigiendo era
que si se quería ver el presupuesto, que no teníamos ningún inconveniente. Sin embargo, nosotros queríamos que se cumpliera con la ley, y no queremos que una vez termine el periodo del gobierno quedemos nosotros enredados en situaciones legales. Y se le hizo saber a la viceministra, pero ellos insistían en que querían discutir esa agenda que violaba la ley. Nosotros lamentamos que esa reunión no se pudiera dar. Sin embargo, creemos que debe volver a llamarse, y creemos que si se quiere discutir el tema, que se debe discutir el tema de lo que es el presupuesto del 2025, debe hacerse primero en la subcomisión, en donde ya fue nombrada. Porque recuerde que las subcomisiones, estas tres subcomisiones, hablan de tres personas que deben integrar la subcomisión. Y la subcomisión de presupuesto ya está conformada. La ministra incluso es parte de esa subcomisión de presupuesto, y consideramos pues que allí es donde deben presentar esa propuesta, y la deben presentar anticipadamente para que podamos ver el contenido de esa propuesta de presupuesto, porque no vamos a aprobar un presupuesto que desconocemos, o que vamos a ir a esa reunión y de una vez vamos a decidir sobre un presupuesto que debe ser consultado incluso con las distintas organizaciones. Señor Andrade, históricamente se habla de que estos recursos no llegan a los trabajadores realmente, y que se quedan en la cúpula entre la dirigencia. ¿Cómo o qué tiene usted que decir frente a esto? Dice que se lo gastan en viajes, en seminarios fuera del país, pero que no van los trabajadores, van los dirigentes, muchos de estos dineros. ¿Qué tiene usted que decir al respecto, señor Andrade? Mire, esto es totalmente falso, porque de ese dinero hay que dar cuenta, e incluso ese dinero no se entrega y que después nosotros hagamos los gastos, todo lo contrario. Para tener acceso a ese recurso, primero hay que hacerlo, esos gastos en capacitación. Y de esa capacitación, en el caso de la CONUSI, es conocido porque es publicada por las redes, toda esa capacitación sindical que desarrollamos durante todos los años. E incluso hay un dinero que se nos debe del año pasado, y ese dinero fue sustentado con factura y con todos los elementos requeridos. Pero fíjense, el artículo 28, de este decreto 12, 2 del 2012, para que nos puedan reembolsar ese dinero, primero, esa factura y esos programas deben pasar por la dirección administrativa para su verificación. Luego de ello, una vez comprobado que todo está en orden, eso pasa entonces por la oficina de auditoría interna. Luego tiene un tercer paso, que es el departamento de tesorería del Ministerio de Trabajo, y luego un último paso, que es la oficina de fiscalización de la Contraloría General de la República. Una vez esa factura y esos comprobantes hayan pasado por esta estructura, es que se autoriza la devolución de ese dinero que ya las organizaciones invertimos. Okay. Es decir, que para poder utilizar ese dinero, primero tenemos que ejecutar la actividad formativa. Así que y cada una de estas entidades comprueban esa factura y esos comprobantes y esas justificaciones, la comprueban para poder entonces entregarle a la organización esos gastos que nosotros hicimos. Así que yo no sé de dónde sale esa afirmación, pero en el caso, repito, nosotros damos capacitación todos los años. Claro, a partir de este último trimestre que pasó,
nosotros hemos detenido la capacitación porque desde el año pasado la ministra de Trabajo no ha entregado los fondos para la capacitación sindical. Eso es preocupante, pero más preocupante es el hecho de que, por ejemplo, de ese presupuesto, que son más de 14 millones de dólares, el Ministerio de Trabajo se queda con más del 51% de ese presupuesto. Y a nadie le da cuenta de cuál es la utilización de esos fondos. Estos fondos general, que son de educación, de seguro educativo, del 100%, fíjese, hay un 58% que es para programas de becas y préstamos educativos. Ese es el IFARU. Todo el escándalo del IFARU que hubo allí, ellos se llevan el 50% de ese gran fondo. En el caso, por ejemplo, de la formación profesional, se lleva 14%. En el caso, por ejemplo, de educación agropecuaria, se lleva 6.1%. En el caso de capacitación, educación dual del sector privado, 1.5%. Además de ello, se habla de una capacitación y educación continua a recursos humanos del sector privado, 3%. Es decir, de estos recursos también la empresa privada, incluso radio y televisión recibe 6%. Hay una serie de sectores que reciben de este presupuesto. La educación sindical es un elemento importante que está establecido incluso a través de la Constitución Nacional, que habla en el artículo 76, que establece que establece la capacitación sindical, que se dará a través del Estado y de las organizaciones sindicales. Además de ello, el artículo del Código Laboral, el 380, también establece que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, dará la asistencia técnica y económica a las organizaciones sindicales para la capacitación sindical. Es más, si queremos ahondar más en esto, en el caso de ese seguro educativo, los trabajadores aportamos 1.25 y en el caso de la empresa aportan 1.50. Es decir, los trabajadores aportamos a este rubro efectivamente para tener también derecho a esa capacitación. La capacitación para las organizaciones sindicales es vital porque allí se instruye a los trabajadores sobre los derechos laborales que no se dan en ninguna academia. Esas capacitaciones sindicales que tienen que ver con derechos laborales y los derechos que tenemos los trabajadores, los derechos humanos. Además, capacitación también en el área laboral se da en estas capacitaciones sindicales. Cuando esas capacitaciones se detienen, estamos poniendo en ventaja al sector empresarial. ¿Por qué? Porque en esas capacitaciones se enseña a calcular el 13º mes, las vacaciones proporcionales, una serie de indemnización, cómo se calcula la hora extraordinaria, y eso en el fondo es lo que no quieren los empresarios. Lo que no quieren es que los trabajadores se eduquen para que no reclamen, y estamos frente a un gobierno que no quiere que los trabajadores reclamen su derecho, y eso realmente no es equilibrio en una sociedad tan desequilibrada como la nuestra desde el punto de vista económico. Don Marco, pregunta el ingeniero Blandón. Buenos días, don Marco. José Blandón Padre le habla. Buen día, buen día. Buenos días. Oiga, quisiera hacerle una pregunta para conocimiento de nuestra audiencia. En forma continua he escuchado los planteamientos de la rectora del Ministerio de Trabajo, la señora ministra, con respecto al papel de los trabajadores, y quisiera preguntarle a usted como dirigente sindical, yo tuve la oportunidad de participar en un seminario de la Central General de Trabajadores y había muchas quejas con respecto a las relaciones que los sindicatos y centrales están teniendo con las autoridades del Ministerio de Trabajo, y particularmente las intervenciones públicas que se están haciendo
están dirigidas más a enfrentar a los trabajadores como algo que hay que ponerlo en orden, en vez de tener la cooperación. Cualquier empresario sabe, Marcos, que una relación armónica entre trabajo y capital es fundamental para el desarrollo de un país. Es fundamental. Cualquier empresario sabe que trabajar armónicamente con sus trabajadores es mucho más efectivo, rinde más que trabajar en... Entonces tenemos problemas en las capacitaciones, no solamente internacionales, locales, que se hacen aquí para los sindicatos. 2, tenemos tenemos tensiones entre la comunicación pública de la ministra de Trabajo con los trabajadores, una especie de una política antisindical. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo usted lo siente? ¿Esto es una percepción equivocada nuestra o mía? ¿O usted ve en la práctica que estamos caminando, en vez de buscar la unidad, estamos buscando es la confrontación? Bueno, la verdad es que no habíamos tenido esta experiencia con ningún ministro. Nosotros sentíamos que había situaciones, había controversia, puntos de vista distintos, pero jamás habíamos pasado por lo que estamos pasando hoy en día. Evidentemente tenemos una ministra que no adviene y que no es intermediaria entre el capital y el trabajo, sino efectivamente pero es una ministra que confronta, ¿no? Y esta política no solamente es de ella, sino del presidente de la República. En realidad nosotros no le vemos sentido a esa conducta de mantener un conflicto que a veces son hasta inventados, porque precisamente a través del diálogo, a través de la reunión, a través de la conversa, es la forma con la que podemos dirimir nuestros puntos de vista, nuestras contradicciones que tenemos. Pero si usted observa, por ejemplo, lo que se ha dado allá en Boca del Toro con el sindicato bananero, en donde ella dice que no va a conversar con la dirigencia, sino que va a conversar con los trabajadores directamente. Ahí demuestra que efectivamente hay una política continua no de diálogo ni de avenimiento con los sindicatos, sino de confrontación, violando con ellos el artículo 379 del Código Laboral, en donde establece que el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, deben promover la formación de sindicatos en empresas donde no lo hay y deben promover que los trabajadores se afilien a los sindicatos. ¿Por qué? Porque se considera a los sindicatos como elementos que sirven al desarrollo del país. Así se consideran los sindicatos en la legislación nuestra. Sin embargo, lo que ocurre no es eso. Lo que vemos a la ministra es que lo que está promoviendo es división en el movimiento sindical, agrupando sindicatos que consideramos que no son sindicatos que luchan, sino son sindicatos plegados a la patronal, sindicatos complacientes, que no reclaman los derechos de los trabajadores. Esos son los sindicatos que la ministra está promoviendo. Es más, ella está promoviendo con esos sindicatos un congreso, porque lo que ellos pretenden es quitarle la representación a CONATO y a CONUSI, la representación del movimiento sindical, sin tener la mayoría de los trabajadores afiliados. La mayor cantidad de trabajadores afiliados están en CONATO y en CONUSI, pero la ministra está tratando de que eso no se dé y está intentando suplantar esa representación para entregársela a sindicatos estos amarillos, no complacientes. Entonces todo esto es preocupante. Nosotros hemos llevado esto a la OIT. Recuerdo que Panamá fue en este año fue incluida en los 24 países más violadores de los derechos sindicales y los derechos humanos. Va a haber una reunión
regional de la OIT. Ahora en octubre nosotros vamos a mandar nuestro representante. La ministra no ha habilitado a los representantes de CONUSI, pero nosotros vamos ahí a través de los compañeros de la Confederación Sindical de las Américas, CSA, y vamos a estar allí. Y vamos también para la próxima reunión, en junio del próximo año, vamos a promover nuevamente que Panamá nuevamente entre en la lista de los 24 países. Eso va a ser consecutivo porque no se ha variado esta política de confrontación, esta política de violación a la legislación laboral, a los derechos sindicales. Es decir, todo lo que está ocurriendo, la ministra obviamente no, como usted dice, no hay una política de diálogo, no hay una política de avenimiento, el Ministerio de Trabajo no está jugando su papel de equilibrio, sino que está plegado hacia la patronal para que se violen todos los derechos de los trabajadores. Es más, si observamos qué es lo que está promoviendo la ministra está promoviendo una pasantía de un año en donde se le va a pagar $450 mensuales a los trabajadores. Prácticamente ahí no se va a pagar salario mínimo. Yo quiero ver cuáles van a ser las reglas de juego, porque esos compañeros que van a estar en esa pasadía, ellos van a tener que producir, ellos no van a estar ahí gratis, y eso tiene que estar enlazado también con el tema académico, porque tiene que estar guiado por un docente, y deben en la empresa tener también un personal que va a estar orientando a esos estudiantes, pero es decir, todo va dirigido a desmejorar las condiciones de los trabajadores. Sí, lo de la pasantía, por lo que entiendo, es para estudiantes que salen de la universidad, para que tengan un primer contacto con con una empresa, porque le es muy difícil a los jóvenes que salen de las universidades tener experiencia. En el caso, por ejemplo, le voy a hablar con una experiencia personal a los oyentes y a don Marco. Mi hijo acaba de terminar una maestría fuera del país. Él es abogado y necesitaba, para recibir el diploma de esta maestría, una pasantía o le llaman también trabajo, eso tiene temporal. Otro nombre. ¿Ah? Trabajo temporal. No, práctica profesional. Práctica profesional. Y en el país donde se encuentra, logró conseguir la práctica profesional y la está haciendo por un periodo determinado y se le paga por ese periodo determinado y labora 4 horas al día y se le paga cerca de 600 y pico de dólares por esa práctica profesional. Es un país de Europa. Así que en eso, así es que funciona. Le hablo de mi experiencia y lo que está haciéndose aquí con esta ley es tratar de que las empresas conozcan a ese talento para ver si luego de un año ese talento se puede quedar ya formalmente en una empresa. Eso es lo que tengo entendido por lo que estuve revisando, don Marco. Conocemos de eso porque conocemos de otras experiencias en otros países, ¿no?, donde se da esa pasantía. Hay una serie de requerimientos, a los estudiantes se les hace un contrato, hay una serie de protección que tienen los estudiantes que van a esa pasantía, y eso está ligado precisamente a la carrera, ¿no?, y a la supervisión de un docente. Hay una serie de elementos que quisiera mover, que es lo que ya está planteando ahí, pero el simple hecho de plantear $450, sabiendo incluso cuál es la conducta de los empresarios, de cuando se da una situación como esta, donde ellos pueden aprovechar y seguir pagando por más de un año esa cantidad de dinero y no reconocer los derechos de los trabajadores una vez pase ese momento. Es decir, todo eso nosotros conocemos de la maleantería de los empresarios, y lo que queremos ver y queremos discutir, porque eso incluso eso debiera ser discutido con el movimiento sindical,
¿verdad? Porque en el artículo, el convenio 144 de la OIT habla del diálogo tripartito, y esa es una figura que debería ser discutida entre las tres partes, pero lo está impulsando unilateralmente la ministra de Trabajo, y lo que tememos es que eso se convierta en una situación que quede violando los derechos de los trabajadores, y que se convierta en una situación en la que los empresarios van a querer contratar a los trabajadores con $450 diciendo que están por pasantía, cuando eso no lo es. Así que todo eso nosotros lo que aspiramos es a que haya una discusión tripartita para discutir estos temas, y abogamos para que la ministra realmente cumpla con la ley, cumpla con las disposiciones, no solamente del código, sino con las leyes de la OIT a nivel internacional, y que procuremos armonizar las relaciones obrero-patronal. Eso es lo que aspiramos los trabajadores. Sí, don Marco, sí. Y yo creo que es importante también, Álvaro, para terminar esta entrevista, es que tanto los trabajadores como las autoridades eleven el nivel de empatía y de respeto mutuo para poder empujar los planes que tenemos que desarrollar como país frente a un mundo tan complejo como el que estamos viviendo en este momento. La coyuntura actual requiere el sentido común. El ministro o ministra de Trabajo es el ministro de la parte más débil, que somos trabajadores, pero entendiendo el problema sin tener que soslayar entendimiento con la clase empresarial. Tanto el sector empresarial como el sector trabajador son fundamentales para el desarrollo nacional. Y para hacerlo, tenemos que elevar el nivel de respeto en el tratamiento. Sí. Las discrepancias son normales, nadie está pidiendo unanimidad de criterio. Lo que estamos pidiendo es un diálogo respetuoso, un diálogo serio, un diálogo a profundidad sobre temas importantes. Nosotros tenemos que ver el problema del canal, tenemos que enfrentar las políticas internacionales, tenemos que enfrentar el agua del canal, el agua de tomar, la recolección de la basura, la reactivación de la construcción, por ejemplo. Pero para todo eso necesitamos entendimiento entre las fuerzas. Y respeto. Sí, porque, por ejemplo, don Marco acaba de hablar de la maleantería de los empresarios. Yo soy empresario y yo le pago a mis trabajadores, a todos, más del salario mínimo, y a todos les reconozco los días que trabajan cuando son libres, el 13º mes, pago seguro, le pago los domingos cuando trabajan el 50%. O sea, yo cumplo al pie de la letra con todas las responsabilidades como empresario. Por ello, Álvaro, y a todos los empresarios que hacen lo mismo. Te felicito por ello, pero eso no es el día a día que nosotros observamos en la conducta de los empresarios. No son todos, pero hay una gran mayoría que le encanta violar la ley, que no... A eso hay que caerle con la ley. Así es. A eso hay que caerle. No le podemos dar espacio. Por eso que nosotros queremos fortalecer los sindicatos. Los sindicatos son la parte organizativa que pelea por los intereses de los trabajadores. Puede ver que un sindicato haga algo mal, bien, vamos a corregirlo. Lo que no podemos nosotros tener una política antisindical. Y no patrocinar al empleador que hace las cosas mal. El que hace las cosas mal, hay que perseguirlo inmediatamente. Y todo el que retiene cuotas y que retiene pago. Así es. Nosotros estamos dispuestos, interesados al diálogo. No estamos dispuestos a sentarnos con la ministra de manera franca, pero un diálogo efectivamente franco, claro. No un diálogo que después te den una puñalada, y entonces se acuerdan cosas y después comenzamos, como lo ocurrió con el compañero Francisco Smith, que la ministra beso y abrazo para buscar una solución a una situación que ustedes conocen, y de repente el MI encarcelan al MI en proceso, y sí advertimos eso, ¿no? Que debe haber confianza en lo que se discute, en lo que se habla, en lo que se acuerda, y que no se salga pues con situaciones que son lamentables y que en nada ayudan al desarrollo del país, ni en nada ayuda
a que tengamos pues una paz social, que es la que tanto buscamos y tanto anhelamos, por Gracias. una paz social con justicia social. Gracias. Y eso lo queremos decir. Gracias, don Marco. Siempre a la orden aquí en Noticias 180 Minutos. Gracias a ti. Eduardo, Saludos. Que pase buen día. Permítame dar una...